Buenas tardes, equipo docente. Somos el grupo 38, compuesto por quien les habla Leonardo Meneses, Gabriel Oyarzo y Joaquín Zamora. Y ahora realizaremos la presentación del hito 4 correspondiente al análisis histórico de los Juegos Olímpicos. Empecemos por la motivación. Para el grupo era importante analizar los factores que afectaban el rendimiento de los atletas, como podían ser factores físicos o factores sociales de los países en que estos viven. Con esto en mente, veamos el medallero histórico, donde podemos notar que los países más desarrollados son los que tienen más medallas. ¿A qué se debe esto y cuáles son los motivos detrás? Son preguntas que queremos responder con los datos de las siguientes fuentes, de Kaggle, el International Monetary Fund y Arwing Data. Los datos a utilizar serán de la historia de los Juegos Olímpicos, que contienen atributos de los atletas y información de los Juegos Olímpicos como tal. También utilizaremos datos de los aspectos socioeconómicos de los países, como son el PIB per cápita y la expectativa de vida. Todos estos datos venían en un formato CSV y tenían un tamaño de aproximadamente de 100.000 tubas. Con esta data se crean las tablas con la información de los atletas, los deportes, la competición, los países y sus economías, además de las relaciones que unen estas tablas, así dando paso al modelo entidad-relación, que se ve en la diapositiva. Con el modelo entidad-relación, este se traduce al modelo relacional que podemos ver aquí. Para los índices se procedió a comparar el tiempo en la primera consulta, con los tiempos cuando se ocupaba sin índice, con índice bitrate y con índice hash. Podemos notar que los tiempos son bastante similares, por lo tanto se decidió que para las siguientes consultas no se iban a utilizar los índices. Se procede a mostrar las consultas necesarias para la realización del estudio de datos. Primero que todo se crea el esquema de los Juegos Olímpicos para luego crear las tablas. A continuación se presentan ejemplos de la creación de una tabla de entidad y otra de una relación. La siguiente etapa es la de limpieza de datos, en la cual se eliminan los datos problemáticos, en particular los datos entre los años 1896 y 1916, y también se filtran los datos repetidos. Luego viene la etapa de inserción, en la que se introducen los datos dentro de las tablas. Para facilitar esto, se hizo uso de una tabla auxiliar. Después viene la etapa de extracción de información, en la que se comienza realizando consultas simples que ayudan a visualizar de mejor manera las consultas futuras. Por ejemplo, ¿a qué edad los atletas obtienen más medallas? ¿O cuántas medallas se entregan por categoría de deporte? Posterior a esto, se generan consultas con un mayor grado de complejidad. En este caso se estudian los países, el año de realización de los Juegos y la cantidad de medallas obtenidas, para luego ordenar de manera descendente según el PIB de cada país en el año correspondiente. Aquí también se muestra otra consulta con múltiples variables. En el apartado de resultados, los primeros gráficos a analizar son los de PIB de rendimiento según la edad del deportista. Se puede visualizar una curva similar a una distribución normal centrada en los 23 años, por lo que el PIB de rendimiento en términos generales se da a esta edad. En el otro gráfico se puede ver que los deportes como natación poseen un periodo muy corto en los que los atletas son competitivos. Notar que su edad óptima disminuye respecto a la media. Por otro lado, los deportes donde prima más la técnica, como puntería, poseen el pic de rendimiento a edades más cercanas a los 30-40 años. A continuación se muestran los gráficos de altura dependiendo del sexo. Lógicamente para el mismo deporte se distribuyen de manera similar a las gráficas. Sin embargo, varía mucho dependiendo del deporte. Ser bajo es útil en gimnasia, pero no en básquetbol. El peso también es un factor relevante a analizar. Si hacemos la distinción entre cada deporte y el peso, podemos notar que para deportes como gimnasia podría ser más útil ser más liviano, mientras que deportes que requieren más musculatura como el handball, existen pesos mayores. Esta tendencia se mantiene de forma relativa, porque las mujeres son más livianas, tanto en hombres como mujeres, lo cual nos indica que existen contexturas físicas que son óptimas para cada deporte. Bueno, también tenemos factores externos. ¿A qué nos referimos con externos? Asociados no tanto a las características físicas del atleta, sino al país al que pertenecen. Si hacemos un cruce con los datos de la economía del país, simplificándolo al PIB per cápita y la esperanza de vida, nos encontramos tristemente que los países subdesarrollados tienden a no tener medallas o tener muy pocas, mientras que los países de altos ingresos ya podemos notar que se dispara el número de medallas, pudiendo obtener incluso 300 como en el caso de Estados Unidos. Otro dato en donde influye el país de origen podría ser los Juegos Olímpicos de Invierno, donde los países más fríos, con climas más nevados, obtienen mejores resultados, lo cual les resulta bastante natural.
Así podemos concluir que existen tanto factores internos como externos que influyen en los rendimientos de los atletas, los cuales no son completamente decidores porque también tenemos casos aislados en todas las estadísticas, pero genera ciertas ventajas o desventajas. Para ello, se nos fue útil el manejo de bases de datos con SQL, donde la fase más tediosa o más compleja fue la de depuración de los datasets, pero con las consultas pudimos extraer la información de forma satisfactoria. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias.